Ahora sí, pues muy buenas noches, Fátima Delmira Preciado Godoy, Luis Daniel Salgado Torres, bienvenidos todos a este primer espacio de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, en esta semana ya número 4, semana final y de integración de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. ¿Cómo han estado? Muy buenas noches, espero hayan tenido un excelente receso académico. Muy buenas noches. Gracias. Luis Daniel, ¿cómo se encuentra? Ahora sí puede prender su micrófono si así lo desea. Hola, buenas noches. Estamos bien. Muy bien, bueno, pues vamos a dar inicio, ya son las 20 horas, las 8 de la noche, horario de la Ciudad de México. Cualquier cosa, recuerden que en este Meet ustedes pueden levantar su mano si tienen cualquier duda. En la parte inferior derecha se encuentra ahí un pequeño chat donde ustedes, si quieren escribir o porque no pueden tal vez hablar en este momento, pueden escribir sus dudas o comentarios, al igual que pueden alzar la manita. Ahí se encuentra en medio, en el centro de este Meet, justamente la mano, el icono de la mano levantada, por si tienen cualquier duda, pregunta o comentario respecto pues a los contenidos de este primer espacio de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, de esta semana 4. Recordarles y comentarles que todos los miércoles y viernes a lo largo de este módulo pues se realizaron estos espacios de aprendizaje con el objetivo de darles acompañamiento y además que les dan puntos extras. Entonces, el día de hoy, pues, si participan activamente, si tienen alguna cuestión o pregunta, no duden en hacerla. Recuerden que esto también, pues, es elementos que se les colocan no como que les resten, al contrario, sino que les suman, ¿de acuerdo? Y pues, muy buenas noches y demos inicio. Esta sesión de este primer espacio de aprendizaje de esta semana 4, semana de integración de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, en este miércoles 26 de julio de 2023. Así que, sin más preámbulos, voy a iniciar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Voy a apagar mi cámara porque luego como que se traba un poquito y no quiero que haya problemas de audio o algo así. Si tienen cualquier problema, no duden en preguntarme. Entonces, recuerden que el propósito de este primer espacio de aprendizaje dentro de la semana 4 del módulo 1 es explicar las actividades de la semana integradora de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como las características y elementos de cada una de las actividades a entregar en esta semana 4 o semana integradora y semana final de nuestro módulo. Yo les comentaba al inicio pues que tuvimos una semana de receso para pues recargar energías, que fue pues del lunes 17 al domingo 23. A partir de este lunes ya 24 de julio de 2023 damos inicio a esta semana 4 y por ende al cierre de nuestro módulo de recursamiento, el cual cierra este domingo pues 30 de julio de 2023 a las, recuerden, 23:55 horas, horario de la Ciudad de México. El propósito formativo de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, es usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana, que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Como siempre, les reitero las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, que es el correo electrónico institucional av.anaivet.reyes@prepenlinea-mediocep.edu.mx. En esta semana 4 o semana de integración es muy importante que ustedes, aparte de que es una forma de comunicación el foro Aprendiendo, en el caso de esta semana 4, es uno de los elementos que se nos requieren en nuestro proyecto integrador, que recuerden que el proyecto integrador tiene un valor del 30%
dentro de la calificación del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Entonces, dentro de las instrucciones que veremos en unos minutos, nos solicitan que ustedes realicen una aportación en el foro Aprendiendo de la semana 4, en donde ustedes coloquen el uso que les dan a las tecnologías de la información y la comunicación o TICs en sus comunidades para resolver problemas en diferentes ámbitos, digas educativo, profesional, laboral, escolar, etc. Y recordándoles pues que es importante, tanto sucedió en la actividad integradora 1 de la semana 1 como uno de los elementos del proyecto integrador, el foro Aprendiendo, que realicen esa aportación y que guarden evidencia para su entrega. Y bueno, por supuesto que la forma más rápida de comunicarse con una servidora o asesora virtual es a través de la mensajería dentro de la plataforma. En la parte superior derecha, entre el icono de campana y su nombre completo, está el icono del globo de comunicación, donde una servidora les hace llegar, como pueden ver, cada semana algún comentario o mensaje recordándoles pues las actividades a entregar, etcétera. Así que, pues sin más preámbulos, veamos los elementos de esta semana 4 o semana de integración. ¿Alguna duda hasta aquí, Fátima o Luis? No, No, hasta ninguna. aquí vamos bien. Perfecto. Recuerden que también tenemos las reacciones, que pueden ustedes, si tienen, enviar una reacción, ya sea dedito arriba, a ver, aplauso, sorpresa, alguno, ¿no? En este caso, si no tienen ninguna duda, pueden hacer lo que hicieron ahorita sin problema, prender el micrófono o simplemente el chat o reacción, sin problema, ¿vale? Para ver que sigan conectados. Entonces les comentaba, en el caso de nuestra semana 4, que reitero, inició el lunes 24 de julio de 2023, y cierra este domingo 30 de julio de 2023 a las 23:55 horas o las 11:55 pm, o 11:55 de la noche. Recuerden, son horarios de la Ciudad de México, porque vivimos en diferentes zonas horarias en algunos casos dentro de los compañeros o integrantes del grupo. Entonces, siempre recuerden que estamos con la zona horario de la Ciudad de México. Si ustedes intentan subir alguna actividad formativa o realizar alguna cuestión después de este horario, ya no se los va a permitir la plataforma. Así como les recuerdo que no se aceptan actividades fuera de tiempo y en el caso de la semana 4, semana de integración, es la última semana. Entonces yo el lunes 31 de julio, después de mediodía, ya tengo calificadas todas las actividades de los pendientes. Conforme van subiendo sus actividades integradoras, yo voy calificando. En el caso del foro de integración, que es dentro de esta semana 4, yo necesito que cierre la semana para justo el lunes evaluar sus 5 aportaciones en el foro de integración, para poder a partir de mediodía mandarles el mensaje indicándoles que listos, que ya están, que ya pueden revisar sus calificaciones final, su calificación del módulo, ya contemplándole todos los elementos, ¿de acuerdo? Entonces, hay que estar al pendientes. En el caso de las actividades del curso, recuerden que de la semana 1 a la semana 3 realizaron 2 actividades integradoras. Cada actividad integradora tenía un valor del 7%. En la suma de esas 6 actividades integradoras, 2 cada semana, reitero, de la semana 1, 2 y 3, tienen un valor del 42% dentro de la calificación de nuestro módulo. En el caso de los cuestionarios de habilidades socioemocionales, que se realizó uno en la semana 1, valga la redundancia, y otro en la tercera semana, cada uno tenía un valor del 5% dentro de la calificación del módulo 1 y en total ambos tienen ahí el 10% de su calificación. En el caso de las actividades de plataforma, tienen un valor del 5%. En esta semana 4, que yo les reitero, es de gran importancia que entreguen todo en tiempo y en forma y con base, no solo entregarlas, sino realizarlas con base
con base a las instrucciones de las rúbricas, lo que se nos solicita en cada actividad, pues esta semana 4, semana de integración, es de la de mayor peso dentro de la calificación o ponderación del curso, porque el proyecto integrador que se presenta esta semana, que tiene un valor del 30% de la calificación del módulo, las 5 aportaciones o más que deben de realizar en el foro de integración tienen un valor del 8%, este foro de integración tiene un valor del 8% dentro de la calificación de la materia de este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación, y la autoevaluación que tienen que realizar también en esta semana 4, además de las actividades de formativas, tienen un valor en la autoevaluación del 5%. Entonces, estamos en esta cuestión de que esta semana 4 es la semana de integración y es la semana con mayor ponderación en su evaluación, ya que, reitero, el proyecto integrador tiene un valor del 30% dentro de la calificación del módulo, el foro de integración de 8% y la autoevaluación del 5%, es decir, que el total de la ponderación dentro de la calificación del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, de esta semana 4 de las actividades, es de 43 puntos de la evaluación final. Entonces, por ello la importancia de que revisen y que entreguen las actividades con base a los elementos solicitados en cada rúbrica o actividad. En el caso de esta semana 4, o semana de integración, se complementan y se integran, valga la redundancia, los contenidos que hemos visto a lo largo de las anteriores unidades en esta semana. Hemos hablado de la evolución de los medios masivos de comunicación, del uso de las tecnologías de la información y la comunicación gracias al desarrollo de las telecomunicaciones, de los medios masivos de comunicación, por supuesto, de los surgimiento y el desarrollo de los ordenadores, el desarrollo del Internet, esta red de redes, el desarrollo de las bibliotecas virtuales, en fin. Esto ha facilitado también tener mucho acceso a esa información, pero no todo lo que en Internet está es algo factible, fidedigno y confiable, sobre todo para el ámbito académico y educativo. Pues Internet nos ofrece muchísimos elementos, pero muchas veces los primeros resultados son contenidos patrocinados o pagados por ciertas empresas para hacer los primeros resultados. Desafortunadamente, la mayoría de las personas pues siempre se queda en esos primeros resultados, no se coloca en una posición de análisis, de realmente una búsqueda o indagación más viable y confiable. Y por lo mismo, pues muchas ocasiones vemos que pues es el más visitado, pero no por ello significa que es lo mejor o la información más confiable. Por eso se les recomienda que siempre que consultemos cualquier documento o información en el Internet, revisemos si nuestra consulta es auténtica o no. Para saberlo, es necesario identificar si la organización o institución que está pues dando este resultado es alguien con una reputación confiable, que si es una autoridad en la materia quien lo elabora, si es por supuesto vigente o actual, y por ello pues estar consciente de la importancia de la validez de esta información. La validez en Internet de la información es el criterio que se debe considerar para evaluar la información que encontramos en la red y hacer referencia a la autenticidad o veracidad de la información encontrada. Por eso, Prepa en línea CEP les sugiere responder las siguientes preguntas relacionadas con la información que encontramos en Internet, pues esto les ayudará a determinar su confiabilidad y vigencia. Las preguntas o ítems son quién, cuándo, cómo, qué y dónde. En el quién siempre tenemos que revisar quién es el autor, si es un experto en su campo o en la materia o simplemente es una opinión de alguien que subió información, porque en Internet cualquier persona, recuerden, pues puede generar un blog, puede generar una página y no
no por ello significa que son expertos en el área. Por ello es muy importante entender pues la experiencia, la reputación y si pertenece a qué institución pertenece, a alguna institución pública o privada de México o del mundo. El cuándo es muy importante revisar que la información que estamos obteniendo es una información que está actualizada y por supuesto de qué fecha es. No es lo mismo un tema de antes de pandemia de 2020 en adelante, hace 10 años. Obviamente la información respecto a estos temas pues está cambiando constantemente, entonces por lo mismo pues tenemos que considerar la importancia de la fecha porque pues el desarrollo de la ciencia y la tecnología está constantemente evolucionando. Si alguien ahorita me dice, pues es que a mí me encanta Twitter, el logotipo del pajarito, pues ya no es Twitter así, ya ahora Twitter es ex.com. Entonces, los medios, las tecnologías de la información y la comunicación están evolucionando tan rápidamente, entonces si tú te pones a decir, es que la red social que más me gusta es Twitter o Twitter, pues ya no es Twitter, ahora se llama ex.com, ¿no? Este cambio que ahora hace el dueño de Tesla, entonces esa información pues ya está desactualizada si lo pones en un trabajo, ¿de acuerdo? Entonces hay que estar pendiente mucho de veces de esta situación. El cómo se presenta la información, si está organizada de forma lógica, si tiene un lenguaje adecuado o no, si es un lenguaje especializado propio del área, en fin, estos elementos que son detalles necesarios de revisar. ¿De qué trata el artículo o el tema o el elemento? Si la información que nos presentan es completa y precisa, si se indican las fuentes de información o el origen de los datos que se retoman para pues la realización de ese documento o sitio web que nosotros estamos consultando, y por supuesto si las conclusiones que nos están presentando están justificadas o es más bien una opinión de alguien o el por qué lo dicen. ¿Y dónde se encuentra la información? No es lo mismo, les comentaba yo, que pongo una página personal a que yo pues me remita a una página institucional o comercial. Y por supuesto, de esa página, ya sea de alguna organización o de alguna institución, pues cuál es la reputación de la fuente. Entonces son estos muy elementos y preguntas que debemos de realizarnos en el momento de que hacemos una búsqueda en Internet. Hemos también hablado a lo largo de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, que tenemos diferentes tipos de buscadores, los generales como Google, como Yahoo, como Bing, entre otros, que son para todas las personas, donde cualquiera está a la disposición de la información y puede subir información sobre el tema que quiera, sin saber o no, puede dar su opinión. Y los buscadores académicos, que son especializados debido a que instituciones tanto de universidades privadas como públicas, instituciones públicas y privadas u organizaciones que se encargan pues en el ámbito más de trabajos académicos, pues permiten que sus estudiantes, sus docentes e investigadores publiquen este tipo de documentos, con lo cual pues nos van a permitir pues tener fuentes con mayor validez y confiabilidad por el uso de las referencias bibliográficas pertinentes para sustentar lo expuesto. Dentro de los tipos de buscadores especializados, tenemos por supuesto Google Académico, que es uno de los más populares, pero también nos permite buscar información en diferentes temáticas y formatos, como las tesis, libros, artículos, etc. Microsoft Academic, que proporciona contenido académico actualizado de forma continua. Ciencia.science.gov, que es una visión en español del portal de los Estados Unidos de América, de información científica, en donde se puede clasificar dicha búsqueda según tema, autor o fecha. Otro buscador especializado es Cielo, Scientific Electronic Library Online, que contiene revistas científicas electrónicas, principalmente de América Latina y el Caribe.
redalic.org, que es una iniciativa de la Universidad Autónoma del Estado de México, que forma parte de la red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, donde se pueden localizar tanto artículos por autor, título, obra, revista, país, disciplina o institución. Dialnet, que es una base de contenidos científicos en español, que contiene artículos de revistas, de obras colectivas, libros, actas de congreso, reseñas bibliográficas, tesis doctorales, de licenciatura, etc. Y Google Books o Google Libros, que ofrece la digitalización y la referencia tanto parcial y limitado de la obra en fragmentos o integral. Por lo general no vamos a encontrar la obra completa, pues la idea de Google Books es acercar a la persona interesada en el tema o en los libros, en el libro, y que revise, por ejemplo, algunos temas o el índice, y el objetivo es que lo compre ya sea en línea o de forma digital o de forma física, ¿no? Simplemente es como para que la persona pues evalúe si es importante este material como material de consulta y si es de su preferencia, pues que lo pueda llegar a comprar en una librería, ya sea de forma física o de forma presencial. Por supuesto, lo comentaba yo hace unos minutos, gracias al desarrollo de estas tecnologías de la información, surgen las bibliotecas sin muros o bibliotecas en línea. Hablamos de que pues existen muchas bibliotecas digitales que nos ponen y nos dan acceso a muchos elementos o materiales que de otra forma tal vez no podíamos acceder por la distancia a las bibliotecas y de diferentes temas. Además podemos ver libros, videos, fotos, revistas, en fin. Y gracias a estas bibliotecas en línea, pues lo podemos revisar, como por ejemplo Libro UNAM, Tesis UNAM, revistas UNAM, en fin, las bibliotecas de Vasconcelos, la del Instituto Politécnico Nacional, en fin, inclusive la propia biblioteca Cervantes, que pues no es necesario trasladarnos físicamente a esos espacios, sino que gracias a estas bibliotecas en línea o sin muros, pues, y el desarrollo gracias de las tecnologías de la información y la comunicación, pues gracias a esto se pueden acceder. Por ello es muy importante que estemos muy conscientes que cuando realicemos búsquedas, tanto en una biblioteca física o presencial, o en una base de datos en línea, o en una biblioteca en línea o sin muros, se recomienda omitir preposiciones y artículos, ya sea preposiciones como a, de, en, etcétera, o artículos como el, a, los, unos, etcétera, pues esto amplía la búsqueda de la información y no nos dan resultados más pues concretos. También se recomienda, traducir las palabras claves a otro idioma, sobre todo en el idioma inglés, ya que de pronto cuando hay búsquedas en artículos académicos siempre se genera un resumen o abstract, el cual por lo general es en inglés y lo cual también va a ampliar la búsqueda de resultados respecto al tema si lo colocamos en otro idioma. Y también se recomienda utilizar sinónimos para obtener la mayor cantidad de resultados posibles sobre el tema que se desea abordar o buscar. Es también recomendable utilizar los famosos operadores booleanos. ¿Qué son los operadores booleanos? Estos operadores booleanos nos permiten ampliar o restringir los campos de búsqueda. Los más utilizados en las bibliotecas en línea o digitales o presenciales son EAN o el símbolo más o la letra AMPERS, que estos nos permiten localizar registros que contengan todos los términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, si queremos buscar estrategias de estudio, podríamos colocar estrategias EAN estudio o colocar entre comillas la frase exacta de lo que nosotros queremos buscar, como sociedad en la información y el conocimiento, para así que sea muy concreto y que la máquina, en este caso los ordenadores y los buscadores, pues nos den los resultados de estos elementos.
de esta información. Otro operador booleano es la palabra OR, que localiza los registros que contengan cualquiera de los términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, si queremos encontrar información de bachillerato en línea, OR preparatoria en línea, NOT o el signo de guión medio, que nos permite localizar registros que contengan el primer término de búsqueda, pero tal vez no el segundo. Por ejemplo, si solo queremos conocer acerca de los tipos de chiles, pero no del origen de los países, simplemente se coloca Chile, not país. Es importante decir que estos operadores booleanos en búsquedas de bases de datos, en navegadores, en bibliotecas en línea, o en presenciales, se pueden utilizar varios operadores booleanos en una sola búsqueda con el objetivo de ser más específicos y que nos den información más compleja y completa. Como ejemplo ponemos bachillerato, OR preparatoria, en línea, OR a distancia, OR virtual, not abierta. Otro tipo de recomendaciones es usar operadores de truncamiento que nos permiten buscar términos sustituyendo partes de estas palabras con un signo ya sea de interrogación, el signo de pesos o un asterisco, los cuales sirven sobre todo para colocar la raíz de la palabra y que nos salgan los resultados derivados de todos. Por ejemplo, en este caso, niños, en lugar de poner niños, niñas, niñez, simplemente ponemos las primeras letras N y Ñ y el signo, el asterisco. Inmediatamente pues nos van a arrojar los resultados de todas aquellas búsquedas, ya sean niñez, niños, niñas, que vayan de acuerdo a esos elementos. Entonces recuerden que tanto los operadores booleanos como los operadores de truncamiento funcionan para los catálogos de búsqueda de bibliotecas físicas y virtuales como otros bancos de información. ¿Alguna duda hasta aquí? Fátima y Luis Daniel. No, yo hasta aquí estoy bien. A mí, por mi parte, me gustaría que me explicara así muy concretamente cómo se tiene que entregar todo el trabajo. Ahí porque voy, veo ahí que- voy, ahí voy, ya voy para allá. Gracias. Sí, no te preocupes. Justamente dentro de las tecnologías de la información y dentro de esta semana 4, es por ello nos hablan de cómo las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado nuestra sociedad, ¿no? En el caso de nosotros, vamos a entregar el proyecto integrador, reitero, llamado las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, con un valor del 30% de calificación dentro del módulo. El foro de integración, donde hay que realizar mínimo 5 aportaciones al foro. Este foro de integración, que tiene un valor del 8% dentro de la calificación del módulo, llamado las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje. Las actividades formativas, en esta semana es la actividad formativa 7, aplicaciones para el aprendizaje, y las actividades formativas 8, sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Recuerden que las actividades formativas tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta y se califican de forma automática siempre y cuando le den clic en el botón enviar todo y terminar para que se genere un intento y por ende una calificación. En el caso de esta semana tenemos el ejercicio de práctica de hoja de cálculo parte 2. Este es únicamente un documento que se descarga y no es necesario subirlo en la plataforma, es una práctica que pueden realizar en casa. Y la autoevaluación, que es de gran importancia que realizan, que tiene un valor de 5% dentro de la calificación del módulo. Entonces, vamos a ver las características y elementos de cada uno de estos actividades a entregar. En el caso del proyecto integrador, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, tenemos que realizar lo siguiente: investigar en Internet acerca de los usos de los medios de comunicación. Para ello tienen que investigar diferentes medios de comunicación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Por ello pueden retomar la información consultada a lo largo de estas semanas del módulo
cómo buscar más fuentes de información en el Internet y en diferentes elementos. Averiguar sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en su comunidad para la solución de problemas en diferentes ámbitos laborales, educativos, familiares, etc. Lo que van a hacer es que una vez que ustedes averigüen, van a hacer su publicación en el foro de integración de la semana número 4, en donde van a colocar su aportación, en donde indican el uso que les dan justamente en sus comunidades, cómo usan las TICs en sus comunidades en la solución de estos problemas de diferentes ámbitos, laboral, educativo, familiar, etc. Van a hacer su aportación y van a revisar también las aportaciones de los compañeros del grupo respecto al uso que les dan a las TICs en las otras comunidades diferentes a las de ustedes, de los compañeros del grupo. Van a capturar la evidencia de pantalla de su aportación al foro y pues obviamente de los compañeros y van a guardar esas evidencias o capturas de pantalla de esa aportación que deben de realizar en el foro Aprendiendo, reitero, de la semana 4. Una vez que ustedes colocaron su aportación en el foro del uso que les dan para soluciones a las TICs en sus comunidades y revisaron el uso que les dan a las TICs en las comunidades de los compañeros del grupo, van a elaborar un recurso multimedia donde van a retomar justamente tanto la investigación que hicieron en línea del uso de las TICs en la sociedad, en los diferentes ámbitos, en su aportación en su comunidad, del uso que les dan también en sus comunidades y en las de los compañeros del grupo, y lo que aprendiste en el módulo, y van a desarrollar un multimedia para explicar el uso de las TICs en la sociedad en diferentes ámbitos y cómo éstas contribuyen a la solución de problemas. Recuerden que los recursos multimedia deben de combinar audio, texto, imágenes, videos, etc. Puede ser una presentación digital con audios, con texto, con imágenes, con videos. Pueden subir un video a YouTube, pueden desarrollar diferentes elementos, entre otras, ¿no? Usen su creatividad. Pueden hacer un Canva, un video, en fin. Para ello se les recomienda apoyarse en los recursos de elaboración de sus actividades, como lo fueron las presentaciones digitales, la guía de PowerPoint, entre otros recursos que se colocan en esta semana 4, semana de integración. Una vez que ya ustedes realizaron ya sea su multimedia, lo que van a subir a la plataforma es un documento procesador de texto, Word, por ejemplo, y van a colocar una portada en ese documento. Pero bueno, ¿qué es lo que debe de tener el multimedia? El multimedia que van a realizar, ya sea que hagan una presentación digital, con imágenes, con audio o video, o si van a subir un video, lo que deben de tener este elemento, en este caso debe de ser este multimedia, una introducción de forma breve que explique cómo contribuyen las TICs en la solución de problemas en diferentes ámbitos de la sociedad. B, contenido 1, cómo usan las TICs en su comunidad. Y C, contenido 2, cómo usan mis compañeros las TICs en sus comunidades. Que les reitero, para elaborar el apartado B y C, por lo mismo, pues deben de revisar y aportar valga la redundancia, su participación en el foro de aprendizaje de la semana número 4. Y una conclusión en donde se plantea de manera sistemática la importancia de las TICs en la sociedad para la obtención de información, la generación de aprendizajes, la solución de problemas y la participación social. Recuerden, estamos viendo los elementos que deben de tener el multimedia que ustedes van a desarrollar.
Y van a compartir también, aparte de su multimedia, deben de compartir en una red social, la de su preferencia, en una red social virtual de su preferencia, el uso de las maneras que ustedes usan las TICs. Si dicha red social lo permite, van a usar el hashtag signo de gato, uso las TICs para y colocar pues el uso que les dan después de este hashtag. Y una vez que realicen esa aportación en esa red social, ya sea que les permita o no utilizar el hashtag, tomen captura de pantalla de esa aportación, por favor. Recuerden que un hashtag es una etiqueta que te permite acceder a los diversos mensajes que se publican en un mismo tema. Al hacer clic sobre los hashtags podrás ver las publicaciones de otras personas. Para crearlo, solo coloca el signo de gato antes de una frase o palabra, en este caso es uso las TICs para, y luego el texto que quieras agregar y publica en tus redes sociales. Entonces, reitero, una vez que ustedes ya generaron este multimedia, ya sea en una presentación digital, en un video, en un SlideShare, yo en lo particular les recomiendo que utilicen no tanto SlideShare o si no puede ser PowerPoint, puede ser YouTube, pueden inclusive realizar una presentación y subirla a YouTube, pueden generar a partir de, recuerden, utilizar audios, textos, videos, puede ser su voz en off, no es necesario que ustedes salgan en el video o en lo que van a realizar, pero bueno, deben de tener lo que les comentaba, esta estructura, ¿no? Introducción, contenido 1, contenido 2, conclusiones. Y una vez que ya tengan esto en la nube o en el Drive o en YouTube, lo que van a subir a la plataforma como proyecto integrador las TICs en la sociedad, reitero, es un documento procesador de texto con una portada, que es un nombre de la actividad, en este caso proyecto integrador, las TICs en la sociedad, su nombre completo y su grupo. El enlace a su archivo multimedia, ya sea la liga directa a su recurso en YouTube, en Canva, en Geniali o al recurso alojado en la nube, ya sea en su Drive o en OneDrive. Nada más recuerden considerar que me permitan proteger su información, pero que me permitan acceder, porque de pronto pues necesito yo revisarlo, si no, no se puede pues calificar si no me permiten el acceso a ese documento. Por ello es muy importante que revisen que la liga que están colocando en ese documento pues sea la correcta. De esto depende la evaluación de su actividad. Además de la portada, además de la liga de su multimedia que subieron a la nube o en YouTube o en Canvas, dentro del documento la rúbrica también nos solicita que deben de colocar las evidencias de la recolección de la información de su aportación en el foro aprendiendo. Por eso se les pide que guarden evidencia, porque dentro del documento, aparte de su portada, la liga de su multimedia, deben de colocar captura de pantalla de su aportación en el foro aprendiendo la semana 4, como captura de pantalla de la publicación de la red social de su preferencia, donde utilizaron el hashtag o no, pero que si no se los permitió la red social y no pudieron utilizar el hashtag, tienen aún así que publicar el uso que les dan y tomarle captura de pantalla. Estos son elementos, aparte de la portada, aparte de la liga, debe de haber la captura de pantalla de su participación en el foro Aprendiendo la semana 4 y la captura de pantalla de su publicación en la red social, según lo indicado en el paso 8 que acabamos de revisar, y también las referencias o fuentes de consulta que utilizaron para realizar el multimedia. No solo es necesario que de pronto me ponen, ya lo puse en el multimedia, no. Dentro de la rúbrica nos solicitan que se encuentre sí en el multimedia, pero también, por favor, colóquenlo dentro del documento procesador de texto
que me van a subir en plataforma, ¿de acuerdo? Una vez que lo realicen, por favor, coloquen el nombre o nomenclatura como la plataforma nos lo indica. Si yo a alguien le pongo 10, pero mis supervisores encuentran que no está con la nomenclatura, de pronto a mí me llaman la atención y me dicen, el alumno tal o la alumna tal no está colocando el nombre o la nomenclatura como se le pide, entonces no podemos poner la calificación. Entonces ahí dentro de la rúbrica dice, no colocó el nombre, entonces ahí sí hay una penalización por parte de la rúbrica, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí calificamos, recuerden, con base a esta rúbrica, con base a las instrucciones. En este caso, el documento procedor de texto, proyecto integrador, se debe de colocar el siguiente nombre o nomenclatura. Recuerden sus dos apellidos, paterno-materno, guión bajo su primer nombre, guión bajo M01, S4, PI, que significan módulo 01, semana 4, proyecto integrador. ¿Queda claro lo que van a realizar en el proyecto integrador y lo que van a subir y todo? Sí, quedó claro. Luis Daniel, Fátima. Sí, quedó claro. Nada más, yo sí tengo una duda por decir las 5 aportaciones que tenemos que poner en el foro de integración. Ese es la siguiente. Ese es el proyecto. Bueno, en el proyecto integrador, pues ya lo comentábamos, hay que subir a plataforma un documento, procesador de texto, donde viene una portada, la liga del multimedia con los elementos solicitados, la captura de pantalla de su aportación en el foro Aprendiendo la semana 4, su captura de pantalla de su, pues de su publicación en su red social. Sí, pero o sea, son Y 5 ahí voy, aportaciones en el foro, ¿no? Es así. Sí, permíteme, nada más quiero dejar claro el proyecto integrador, sus capturas de pantalla, sus fuentes, por favor. Y en el caso del foro de integración, efectivamente, que tiene un valor del 8% dentro de la calificación de nuestro módulo, hay que realizar al menos 5 participaciones. La primera aportación es responder el planteamiento del foro, explicando qué tipo de herramienta o aplicación tecnológica utilizan y para qué les sirve. Pueden incluir enlaces de videos para reforzar la aplicación. O sea, alguien dice, yo utilizo Google Drive, a mí me funciona por esto y esto. Y aparte, pues pueden revisar, no sé, se me ocurre, un tutorial de cómo pueden utilizar. Esa es su primera aportación. Recuerden utilizar las netiquetas, cuidar su ortografía y redacción, por favor. Saludar a los compañeros, dirigirse en un lenguaje pues cordial. En su segunda aportación o participación, expliquen el cómo esa herramienta o aplicación que ustedes utilizan les puede ayudar o servir a sus compañeros en su trayectoria como estudiantes de prepa en línea C. La tercera aportación en el foro de integración y cuarta, pues es retroalimentar a dos diferentes compañeros, pues respecto a las herramientas que ellos están proponiendo. Y la quinta aportación es colocar pues una conclusión al foro, así como responderle a los compañeros que pues a ustedes también les hicieron algún comentario respecto a su primera o segunda aportación. Recuerden usar su creatividad y ser originales cuando escriban sus aportaciones. Procuren que sus aportaciones en el foro de integración sean y generen diversidad de conocimiento. Eviten subir documentos o imágenes en el foro. En lugar de eso, pueden colocar enlaces donde las personas o compañeros pueden pues aclarar respecto a esa herramienta o aplicación alguna duda y cuidar las normas de comunicación virtual o en etiquetas, así como realizar comentarios breves, aproximadamente 5 líneas, y enfocarse en el tema. Es recomendable que redacten previamente en un documento de texto para que después pues utilicen
el corrector y lo puedan revisar y después publicar en el foro de integración en la plataforma, que igual recuerden, todas las actividades cierran el domingo antes de las 11:55 de la noche, horario domingo 30 de julio 2023, antes de las 23:55 horas, horario de la Ciudad de México. Esas son las 5 aportaciones del foro de integración. ¿De acuerdo, Luis? Sí, está bien. La autoevaluación, perdón, oí que alguien alzó. Fátima, ¿qué duda tienes? Disculpe, ¿tenemos que tomarle captura a las 5 aportaciones o no? No. De donde van a colocar captura de pantalla y la van a colocar únicamente es en el foro Aprendiendo, donde para el proyecto integrador y de su publicación en la red. En el caso del foro de integración, ustedes al ir realizando sus aportaciones, yo al cierre, después del domingo, el lunes, ya automáticamente me aparecen de cada integrante cuáles aportaciones y yo ya las voy leyendo. Ya se generan ahí. Pues por ello la importancia de realizar 5 aportaciones mínimo o más, ¿no? Como pueden observar, pueden ser más. Pero por favor, revisen y cuiden su ortografía, su redacción. Y pues eso sería. ¿Alguna otra duda? No, Aquí ninguna, muchas gracias. Ok, espero haberles resuelto sus dudas. En la autoevaluación, fíjense que la autoevaluación literal es contestar unas preguntas donde ustedes se autoevalúan respecto a su desempeño y les van a dar una vez que las resuelvan, que las respondan, les va a aparecer un cuadro donde les confirma, una primera confirmación. Este intento ha sido entregado y tienes hasta tal día. Denle por favor enviar todo y terminar. Y les va a aparecer una segunda confirmación. Por favor denle nuevamente enviar todo y terminar. Es necesario que registren su segunda confirmación. De lo contrario, pues no va a aparecer registrado que realizaron la autoevaluación en este pues portafolio de evidencias de esta actividad, ¿de acuerdo? De su calificación. Y bueno, las recomendaciones pues de este módulo y de este final del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación, son las siguientes. Primero que nada, agradecerles por su esfuerzo y disciplina. Y les quiero compartir un video de cómo descargar evidencias y su portafolio de evidencias. Este portafolio de evidencias, que les reitero, yo el lunes 31 de julio les voy a publicar después de mediodía, les voy a mandar en la sección novedades esta publicación indicándoles, compañeros, ya están las calificaciones, va a ser este mensaje de cierre para los estudiantes del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, asesora virtual, maestra Naybe Reyes García. Este mensaje, le reitero, se los voy a publicar a partir de las 12 del día únicamente porque ya están calificadas todas las actividades. Este mensaje dice así: hola estimados estudiantes de prepa en línea, está muy chiquito, se los voy a leer. Les envío un saludo y les agradezco su disciplina y compromiso del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, donde ya hemos concluido y ya pueden ver sus calificaciones en su portafolio de evidencias, donde les sugiero tomar capturas de pantalla de su calificación final para evidenciar su resultado, así como descargar su portafolio de evidencias como pues una forma en que ustedes puedan tener pues los elementos y vean sin problema. Les comento que antes se cerraba y ya no podíamos ni ustedes ni yo ver. Actualmente yo no puedo ver, pero ustedes sí tienen, me parece que todavía como 30 días después, revisar nuevamente y descargar ese portafolio de evidencias. Una servidora ya no va a tener acceso, pero ustedes sin problema van a poder descargar ese portafolio de evidencias aún después del cierre del módulo, ¿de acuerdo?
Pero les reitero, si ustedes a mí me mandan, por ejemplo, el 20 de agosto, maestra, ¿me puede descargar el portafolio de evidencias del recursamiento del módulo? Quiero saber si pasé o no. Yo les voy a decir, desafortunadamente yo ya no puedo acceder. Solo ustedes tienen, pues, a partir del lunes 31 de julio de 2023 esa posibilidad de descargar ese portafolio de evidencias, ¿de acuerdo? Cualquier duda, pues yo estoy en línea ese día y les puedo contestar sin problema, pero a mí me cierran la posibilidad de acceder a partir del miércoles. Entonces yo ya no puedo entrar, yo el lunes entrego, subo las calificaciones en el sentido pues, de los elementos que tengo que calificar, pero recuerden que pues la sumatoria y todo eso lo hace automáticamente plataforma, no una servidora. Entonces, les recomiendo también, una vez que finalizaron este módulo, estar atentos a su correo institucional para las invitaciones a la inscripción de los siguientes módulos, así como en caso de reprobar el recursamiento, pues deben de revisar su caso en la mesa de servicios de prepenlineasep.gov.mx. ¿De acuerdo? Queda atento a sus órdenes. Atentamente, maestra Naive Reyes García. Un mensaje similar a este va a ser. Entonces, ¿cómo van a descargar este portafolio de evidencias? Les voy a colocar el video. ¿De acuerdo? Sí, de Apago mi, acuerdo. apago mi micrófono porque si no se duplica el audio. Buenas tardes, queridos alumnos. Un pequeño tutorial para que ustedes puedan visualizar cómo descargar su portafolio de evidencias, ya que es muy importante que ustedes lo tengan en resguardo. Voy a compartir pantalla. Bueno, están en la plataforma. Van a identificar el área donde dice evidencias. Posteriormente le van a dar clic a donde dice portafolio de evidencias. Entran ahí. A ustedes les va a aparecer así. Posteriormente le dan control P o para que lo impriman les va a cargar. Ya cuando esté cargando, esperan unos segunditos. Y cuando ya les cargue, donde dice destino, le damos clic ahí y le ponemos guardar como PDF. Cuando ya le colocamos guardar como PDF, solamente le damos en guardar. Se tarda un poquito. Y cuando ya les abra esta pestaña, pues eligen de dónde la quieren descargar. Yo, por ejemplo, en documentos, le doy guardar y sería todo. Ahora ustedes ya pueden visualizar en sus archivos. Yo solo les voy a compartir cómo lo van a encontrar. Aquí ya lo tienen descargado, portafolio de evidencias. Y así es como ustedes lo van a desguardar. Espero que este tutorial les sea de... Lo van a guardar, ¿eh? Este tutorial lo sube otra asesora virtual, es importante decirlo. Entonces ahí, a grosso modo, pues nos explica el cómo realizarlo. Efectivamente, es muy sencillo, por eso les digo, recomiendo que lo hagan pues a partir de que una servidora el lunes, después de que finalice de calificar tanto los proyectos integradores
finales. Recuerden que para esta semana 4 una servidora tiene 48 horas para calificar los proyectos integradoras. De hecho, conforme los vayan subiendo, pues yo lo voy calificando. Recuerden que no hay entregas fuera de tiempo, si hay un segundo intento, siempre y cuando esté abierta la semana. Supongamos que alguien hoy subió un proyecto integrador y revisó justamente pues las instrucciones y la grabación que se deja siempre después de esto, y pues se dio cuenta tal vez de que le faltaron sus aportaciones en el foro, aprendiendo, en su proyecto integrador, no colocó las referencias, no colocó varios de los elementos solicitados. Puede hacer la modificación porque pues está activa la plataforma, puede anular el anterior envío y subir el archivo correcto sin problema, ¿no? Pero una vez que cierra la plataforma, pues no se permite que se genere, o sea, no se puede ya abrir, porque pues no se puede modificar ya, ni se puede dar un segundo intento, por lo mismo que yo el lunes 31 de julio de 2023, pues ya después de mediodía ya tengo que tener todo evaluado. ¿De acuerdo? Obviamente, pues las actividades formativas, la autoevaluación, pues eso se califica de forma automática. Pero en el caso de, pues, el foro de integración y el proyecto de integración, una servidora, pues sí lo tiene que evaluar con base a la rúbrica y con las indicaciones. ¿Alguna duda hasta aquí, Luis y Fátima? No, ninguna. Perfecto. ¿Alguna duda, Luis? Pues les agradezco su asistencia y les recuerdo, dime, Luis. No tengo ninguna duda. De hecho, a mí me ha pasado así como comentó que por decir, me tengo un error y sí lo he corregido durante la semana. Eso es muy importante reiterarlo, ¿no? Si está abierta la semana, sin problema yo les califico y les doy la retro y les digo, oye, quítale aquí, agrégale acá, oye, te piden esto y no lo colocas, con gusto. Pero una vez cerrada la actividad, pues se queda esa calificación, por lo mismo de que recuerden que esta semana 4, pues es nuestra semana final y de cierre. ¿De acuerdo, Fátima? ¿Alguna duda, Luis? ¿Qué es a ver, No, ninguna pregunta. duda. Perfecto. ¿Qué van a subir a su plataforma en Proyecto Integrador? Un procesador de texto. Exactamente. Les iba a decir, no me vayan a subir una presentación. Tienen que subir un documento procesador de texto. Dentro de él debe de colocar justamente su portada, su liga de su multimedia, ya sea que lo subieron a su Drive o que lo subieron a YouTube o en Canva. Y también recuerden colocar las evidencias de su aportación, su captura de pantalla, su aportación en el foro Aprendiendo, su captura de pantalla como evidencia de su publicación en la red social de su preferencia. Por supuesto, sus referencias utilizadas para la realización. ¿De acuerdo? Y pues hacer sus aportaciones, sus mínimos 5 aportaciones o más en el foro de integración y los elementos solicitados. Pues no me resta más que darles las gracias. Cualquier cosa, recuerden que estoy a sus órdenes en, déjenme que ahí se trabó. ¿Alguna duda o comentario? Recuerden que estoy a sus órdenes dentro de la sección mi mensajería, que es la forma sin lugar a dudas más rápida, personal, eficaz y eficiente, ya que al ingresar tanto una servidora como ustedes, podemos ver si tenemos un mensaje, de quién es el mensaje y pues con gusto resolverles las dudas. Recuerden que estas grabaciones que subo a YouTube directamente se colocan en la pizarra pizarra sesiones, donde se coloca tanto la liga de la invitación como la grabación, para si tienen cualquier duda, pues ahí revisarla.
Recuerden que estos espacios de aprendizaje que se realizan miércoles y viernes tienen puntos extras que se ven reflejados en su portafolio de evidencias. ¿De acuerdo? Y pues no me resta más que agradecerles y me despido de ustedes. Que tengan una muy buena noche. Si no tienen ninguna duda, eso sería todo de mi parte. Y pues los veo el viernes. Ánimo, ya estamos al final de este módulo 1, de este recursamiento. Entonces vamos con todo, con toda la actitud, ¿vale? Ya tuvimos una semanita de vacaciones para tomar un respiro y regresar. ¿De acuerdo? Pues que tengan excelente noche, Fátima y Luis. Si no tienen ninguna duda, eso sería todo de mi parte. Y muchas gracias, que descanse. Hasta el viernes, descansen, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.